En apenas una semana comienza la fase de grupos de Europeo Sub-21, así que en este vídeo vamos a conocer a dos jugadores que representarán a la selección italiana. Comenzamos. Bueno, vamos a hablar de esta selección italiana sub-21 que, siendo sinceros, siendo totalmente realistas, yo creo que no es una de las grandes candidatas. Por ejemplo, Francia tiene una pedazo selección, sobre todo en defensa, que prácticamente tiene centrales que podrían formar parte de la selección mayor. Portugal es otra buena selección, pero viendo los resultados que ha cosechado Italia en las selecciones inferiores estos últimos años, yo creo que por qué no soñar, la verdad? Porque hemos visto que fue al Mundial Sub-20 de 2019, quedó cuarta, si mal no recuerdo, hubo una plata en el Europeo Sub-17, en el Europeo Sub-19 también se consiguieron buenos resultados, en el Europeo Sub-20, es decir, desde 2017 prácticamente estamos viendo que Italia tiene buenos resultados, aunque nunca termina de ganar un torneo de categorías inferiores. Así que veremos si este es el caso, este es el año, porque parece un poco complicado. Pero vamos a conocer a los jugadores que representarán a Italia, porque ya en portería tenemos quizá dos porteros. A mí hay uno que me encanta. He de decir que a mí Marco Carnesecchi, que es un portero que está ahora mismo jugando en la Serie B, en Cremonese, pero está cedido por Atalanta, es un portero que me encanta. El otro portero que es más conocido de esta selección es Alessandro Piechari, que fue titular en el anterior Mundial Sub-20 de 2019, está cedido en Serie B por parte de Milan, pero es un portero que en estos dos últimos años yo no he visto progresión. Es cierto que es un especialista en penaltis, pero a mí me deja muy frío a balón parado, en el juego aéreo. La temporada con el Livorno fue un auténtico desastre. La temporada pasada con el Livorno fue un portero malísimo, la verdad. Quizá el peor de la categoría esa temporada. No estoy exagerando para nada, pero bueno, es un portero que lo venía haciendo muy bien en categorías inferiores y que apuntaba bastante. Pero a mí, he de decir que mi niña bonita es Marco Carnesecchi, un portero que está cedido por el Atalanta y a mí me parece uno de los mejores porteros italianos que hemos visto saliendo de categorías inferiores de estos últimos años. Yo creo que y Atalanta puede tener un portero bastante potable ahí. Además, estamos viendo que esta ya eliminación en Champions, el primer gol de Real Madrid fue por una cantada de portero de Atalanta, de Marco Sportiello, que es cierto que es el suplente de Gollini, pero Gasperini apostó por él. Igual que contra el PSG, Gollini no estaba y jugó Sportiello y el PSG remontó ese 1-0 inicial hasta clasificarse. Así que yo creo que Carnesecchi puede ser un buen portero de cara a estos próximos años de Atalanta. No es un portero excesivamente joven, es un portero de año 2000, es decir, su paso a Serie A estará más cerca que tarde. Entonces vamos a ver si se da la titularidad en este Europeo Sub-21, porque para mí debería partir como titular y más viendo el estado de Alexandro Picharri en Serie B, y que yo no noto una progresión o una mejora como cabía esperar. Después en defensa quizá tenemos nombres que por la categoría son conocidos, pero son conocidos entre los que siguen a Serie A. Por ejemplo, Ricardo Marchisa, que es un jugador de Spezia, pero también tenemos a Matteo Gabbia, jugador de Milan, que últimamente hemos visto sobre el césped debido a las lesiones tanto de Kjaer como de Romagnoli. También tenemos a Matteo Lobato, un central de Elas Verona, que esta temporada con Ivan Juric ha ascendido al primer equipo y está teniendo mucho protagonismo. Es cierto que Ivan Juric tuvo unas declaraciones que no le gustaba tanta juventud, pero le ha dado mucha importancia a Matteo Lobato. Pero también es cierto que cuando hubo otros centrales decidió apostar por ellos en vez del joven italiano, aunque la verdad ha tenido buenos minutos, ha cogido buenos minutos en esta temporada y yo creo que puede ser una opción para la posición de central titular. Esta selección, antes que nada, hay que decir que no lleva extremos. Ricardo Sotí actualmente está lesionado. Sebastiano Espósito, Salvatore es su hermano, Sebastiano Espósito, que es delantero centro, pero incluso puede jugar como extremo si lo fuerzas bastante. Tampoco va, pero todo nos apunta, todos los factores nos apunta a que continuará con ese 3-5-2. De hecho, Ricardo Sotí en los últimos partidos era acompañante en la doble punta, ya sea de Cutrone, de Scamacca, Pinamonti, de otro delantero. Es decir, a partir del año 2020 ya hemos visto que ese 4-3-3 que jugaba en 2019
en la primera fase en la primera vuelta de clasificación a este europeo, se cambió a un 3-5-2 y que Ricardo Sotí siguió entrando en las convocatorias, pero esta vez actuaba como delantero centro. En la defensa, como he comentado, defensa de tres, laterales como carrilleros. Y a mí hay un nombre, la verdad, que me parece muy interesante en esta lista. Porque viendo su buena temporada, su buena temporada, mejor dicho, su aparición en la Juventus, pues puede tener un papel importante. Y ese es Frabotta, que lo estamos viendo esta temporada creciendo a pasos agigantados. Es cierto que no se ha consolidado en el 11 porque cuando ha aparecido Alexandro ha perdido minutos, pero su aparición en la Serie A me parece muy positiva. No es un lateral, creo yo, que esté para competir en la máxima élite italiana, pero es un jugador que te puede cumplir ahora mismo y que no es un jugador que tiene nivel de Serie B, es un jugador que tiene nivel de Serie A. Entonces, si juegas con un 3-5-2, puede jugar por izquierda y se ha visto bastante cómodo en la Juventus. Ya jugó por izquierda en la selección italiana sub-20, entonces podemos ver ahí acomodo bastante, bastante cómodo. Después, en el centro del campo, la posición más donde hay más acumulación de jugadores, como no, es ese medio centro. Y tenemos dos jugadores que lo vienen haciendo muy bien en categorías inferiores, lo vienen haciendo muy bien en Serie A, quizá uno de ellos menos este año, como son Rovega y Sandro Tonali. Ambos jugadores pueden ocupar esa posición de medio centro, de hecho ambos ya ocuparon en las inferiores de Italia. Sandro Tonali es un año mayor, es de 2000, Nicolo Rovega es de 2001, pero yo creo que entre ellos dos va a haber una lucha por ver quién ocupa esa posición de mediocentro. Es cierto que Nicolo Rovega es un futbolista que yo creo que es más mediocentro puro que más mediocentro puro, por ese matiz de puro es muy importante, que Sandro Tonali, porque Sandro Tonali estamos viendo en el doble pivote, te puede jugar incluso de interior en un 4-3-3, pero sigue siendo mediocentro en muchas ocasiones y se puede poner ahí, que es la posición donde se colocó toda su vida. Pero yo creo que entre ellos dos va a estar esa posición. Es una pena porque quizás son los dos jugadores más famosos, más reconocibles, perdón, del centro del campo de Italia, pero si ocupa la misma posición, yo creo que la apuesta debería ser Sandro Tonali por su experiencia, su mayor experiencia en Serie A, que ya lo vimos en el Brescia, que cojó una buena temporada, en Serie A y en Serie B, que sirvió para ascender, y Nicolo Rovega es un futbolista que es mucho más control, es mucho más pase largo, mucho más activo en defensa, quizá, que hemos visto a Sandro Tonali este año un poco perdido a veces en el Milan, y la temporada pasada en el Brescia tuvo bastantes buenos minutos dando ayudas y laterales y todo, pero esta temporada hemos visto un poco un bajón, pero yo creo que sigue siendo superior a Nicolo Rovega en ese sentido. Yo creo que va a ser la apuesta del entrenador para ese mediocentro. Después interiores tenemos también jugadores bastante interesantes. No, obviamente no todos van a ser clase mundial, pero sí que hay jugadores bastante interesantes. Por ejemplo, tenemos a Tommaso Povega, que está en Spezia, cedido por el Milan, o a Giulio Maggiore, que también está en Spezia, pero este sigue siendo propiedad de Spezia. También tenemos a Ricci, un futbolista de 2001 que en el Empoli también jugó como mediocentro, pero lo hemos visto sentarse como interior y la verdad que da muy buen nivel en el Empoli, titularísimo. El Empoli, que por cierto va líder en Serie B con uno de los de fútbol, mejor dicho, más divertido, más entretenido de toda la categoría. Entonces, Ricci, la verdad, estamos viendo que sigue creciendo en el Empoli, que se rumoreó para equipos como Parma o incluso Napoli en la anterior ventana de mercado. Bueno, en invierno no, perdón, en verano se rumoreó para Napoli. Entonces estamos viendo que es un futbolista ya que empieza a tener un poco de tirón y está cojando muy buenos minutos, la verdad. Pero yo creo que hay interiores muy interesantes en este equipo. Para mí, mi favorito, sobre todo, es Fratesi, un interior que jugó la temporada pasada en el Empoli, cedido por el Sassuolo, y esta temporada está jugando en el Monza, es de 1999. Es un futbolista que tiene muy buena llegada, muy buen golpeo, es capaz de recorrer muchísimos kilómetros a lo largo del partido. Entonces yo creo que va a partir de titular. Y también es cierto que con toda la exigencia que tiene este Monza, porque es una acumulación de nombres de prestigio internacional,
pues él ha conseguido hacerse un hueco en el once titular y ser uno de los mejores llegadores de la categoría. Un futbolista muy interesante que yo creo que en Monza ejecutará la opción de compra si tiene o buscará una opción de compra, porque la verdad que se te escape este talento lo pueden pagar después, porque Fratesi pinta muy bien y veremos qué pasa con él en el futuro. Otro futbolista que está en el Monza en actualidad, que se me olvidó comentar, es Lorenzo Piroga, un central de 2002, que de hecho es el único futbolista de 2002, porque antes comenté que no estaba Sebastián Espósito. Pues Lorenzo Piroga es un central de 2002 que yo creo que se hizo un nombre un poco más a escala internacional en ese europeo sub-17 que comenté al principio. Esa defensa de Lorenzo Piroga, Daye Mura, fue a titular con Italia en el europeo sub-17, que llegó hasta la final y después perdió con Holanda. Mura no está en la convocatoria, otro futbolista de 2002, pero Lorenzo Piroga sí que está en este caso. Yo creo que por diversas bajas al final, también es cierto que al jugar con defensa de 3, Lorenzo Piroga escuela Inter, ha jugado en el Inter Primavera con defensa de 3, entonces conoce bastante cómo va el rollo, y yo creo que puede ser quizá no titular, porque al final no deja de ser un futbolista bastante por hacer, que no tiene, a principio de temporada no tuvo excesión de minutos en el Monza, y la competencia que tiene es enorme. Por ejemplo, está también David Betega, que es un futbolista que podría haber entrado en la convocatoria, que es titular en el Monza, pero que al final no entró en esta convocatoria, en 1999, por cierto. Pero veremos si tiene minutos Lorenzo Piroga. Y después, aparte de ataque, yo creo que tenemos los nombres sobre todo, porque en cada línea tenemos nombres desconocidos o menos conocidos, pero en ataque yo creo que conocemos a los 4 que formarán la delantera. De Italia, sobre todo, yo destacaría a pareja, que yo creo que va a ser titular, sobre todo, son Pinamonti y Scamacca. Son 2 delanteros que en el Mundial Sub-20, perdón si os repito tanto, pero yo creo que nos puede servir un poco de guía para ver cómo será esta Italia. Pues esos 2 futbolistas fueron los titulares y vimos que se asociaban muy bien. Son futbolistas que, lo cierto es que son algo parecidos, porque son 2 futbolistas que utilizan bastante bien su cuerpo. Pinamonti es alto, remata muy bien de cabeza. Scamacca te puede pasar, te puede golpear con cualquier parte de su cuerpo. Entonces son 2 futbolistas que se asocian muy bien. Cuando uno viene, otro estira. Cuando uno estira, otro viene. Es decir, tienen movimientos muy compenetrados, llevan jugando juntos muchos años, son de la misma generación, de 1999, entonces yo creo que puede ser ya pareja titular, o al menos debería. Yo creo que si alguien podría entrar en esa delantera es Patrick Cutrone, el jugador que ahora mismo está en el Valencia. De hecho, yo creo que es una de las grandes decepciones de los últimos jugadores salidos de las canteras italianas, porque su aparición en el Milan hace unos años fue buenísima, pero después hemos visto que ha perdido protagonismo y que sobre todo no ha seguido desarrollando. O sea, se ha limitado a ser un rematador, pero cuando los remates no entran y no sabes aportar más, muchas veces pues tienes partidos indefendibles. Este ha sido el caso de Patrick Cutrone, que ha sido, la verdad, bastante decepcionante su paso. Primero por Inglaterra, por Wolverhampton, después volvió a Italia, a la Fiorentina. La primera temporada medianamente decente, y después, la verdad, fue un absoluto desastre, que ahora mismo está en el Valencia. Yo creo que entra ya en esta convocatoria porque ante rivales de su edad, ante rivales quizá un poco menores, pues seguramente sea bastante aprovechable, porque al final esos goles que metía Raúl al final de su carrera pues son algo que Cutrone, es cierto que son etapas de su carrera bastante distintas, pues es algo que Cutrone maneja a la perfección, estar ahí en el sitio adecuado, sobre todo cuando vimos en el Milan en su primera temporada, era su especialidad. Después lo vimos sus limitaciones, pero al final esa característica que es lo único quizá que mantiene ahí a élite, pues puede hacer ser un jugador importante a lo largo del campeonato. Después hay otro jugador, el Raspadori, que tiene minutos en el Sassuolo, pero
yo creo que no va a partir como titular, o al menos no va a tener muchos minutos. Yo creo que será más un falso 9, pero al jugar con un 3-5-2 yo creo que va a aportar más por ese Pinamonti Scamacca que te puede aportar en más aspectos del juego seguramente. Nombres que se quedaron fuera, la verdad es que hay bastantes nombres que se quedaron fuera que yo creo que podrían haber entrado. De hecho tengo aquí una lista. El primero que apunté fue Nicolò Zanegato, que es un futbolista de Crotone, cantera Milan, que creo que pasó por todas las categorías de Italia, pero ahora mismo en el Crotone, en Serie A, yo lo he visto bastante estancado. Ya la temporada pasada vimos que no continuaba creciendo y es un futbolista de 1998 que podía haber entrado, igual que entró Cutrone, pero que no ha entrado en la convocatoria. Y a mí, la verdad, este caso sí que me parece que no se merecía entrar, porque hay futbolistas que sí que se merecían entrar más que. Después está Ricardo Sotí, que está lesionado, por eso no entró. Youssef Maye, un interior izquierdo de Venecia, que fichó a Fiorentina por 700.000 euros en este pasado mercado invernal, que juega algunos partidos con Italia, pero tampoco ha entrado en la convocatoria. La verdad es que, a título personal, a mí me habría interesado ver a Magué, porque es un futbolista que no tengo demasiado visto y que lo que he visto con el Venecia me ha parecido bastante interesante. Y al final, cuando la Fiorentina deposita, cierto que no es mucha cantidad, son 700.000 euros, pues es interesante ver qué tipo de futbolista es. También he apuntado a Muratore, mediocentro que actualmente está en la Reggiana en Serie B, cedido por Atalanta, cantera Juventus, que lo fichó Atalanta por 8 millones, si mal no recuerdo. Y otro futbolista que podría haber entrado, pero esa concentración de jugadores en la posición de medio centro yo creo que ha cerrado las puertas de manera definitiva. Está la duda de Moise Kean. Moise Kean como. Bueno, Moise Kean en esta selección sub-21 habría sido espectacular, porque es un futbolista, ¿cierto? O sea, es de año 2000, pero desde 2019 no juega ningún partido con la selección sub-21. Entonces, yo creo que ya se le queda un poco pequeño la selección sub-21 a Moise Kean y ya no entra en los planes directamente. Igual que obviamente no entra en los planes Gigi Donnarumma. Es un portero de 1999 que podría haber entrado, pero por razones obvias pues no va a entrar. Una razón obvia es que es el portero titular de Milan y no le vas a quitar el portero titular a Milan durante lo que dure esta fase de grupos. Y por último tengo a dos futbolistas que también están lesionados. Uno es Luca Pellegrini, el futbolista de Cagliari, cedido por Real Juventus, ex Roma, y otro es Kyout Japón, que actualmente está en Lecce. Creo que no sé si está cedido o definitivo en el Lecce por parte de Sassuolo, pero ambos son jugadores de banda que podían haber jugado como carrilleros. De hecho, uno es diestro al Japón y otro es zurdo. Entonces, Luca Pellegrini es el zurdo, obviamente, que no me salía. Entonces, pueden ser bajas sensibles. También yo creo que la defensa de 3 te puede servir para notar menos esas bajas. Lo cierto es que Luca Pellegrini, igual que comenté el caso de Alessandro Pigliari, está bastante estancado su rendimiento. No vemos progresión, no vemos a ese futbolista por el que pagó tanto la Juventus, por el que intercambió por Spinazzola. Entonces puede no notarse tanto su baja, a pesar de que siempre hay que contar con un futbolista de Serie A con experiencia en torneos así, pues se puede notar. Como conclusión final, os diré que yo creo que este 3-5-2 puede ser bastante buena apuesta, que esa delantera, ese dúo en la delantera se puede compenetrar muy bien, pero que Italia obviamente no es una de las grandes favoritas para este europeo sub-21. Aún así, yo creo que dará mucha guerra. La verdad es que está en un grupo con España, veremos si le conviene la vida a España, pero no ha sufrido tampoco muchos apuros para clasificarse. De hecho, la última derrota fue ante Suecia por 3-0 y después encadenó 4 victorias bastante cómodas y terminó la fase de clasificación primera con un comodín bastante cómodo, diría yo. Entonces veremos cómo va Italia. El campeonato comienza el día 24 y ya, bueno, por si no lo sabéis, primero fase de grupos ahora y después ya las eliminatorias son en mayo, si mal no recuerdo. Así que 3 partidos ahora y después ya veremos todo en mayo, para que el fútbol continúe durante todos los meses. Así que muchas gracias por ver el vídeo. Si tenéis algún comentario, si queréis dejar vuestras expectativas con Italia en un comentario, pues estaré ahí leyendo y comentando todos, debatiendo como siempre. Y como siempre también muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en la próxima. Adiós.